Hola chicos, ¿qué tal? Seguimos con la parte número 2 del examen. En este caso vamos a dibujar la perspectiva isométrica de nuestros volúmenes truncados, volumen 1 y volumen 2. Vamos a seguir el mismo sistema, el mismo método, donde tenemos el volumen de origen 1 dibujado en el papel hilado y el volumen de origen 2, es decir, el segundo volumen, en nuestro papel diamante. Vamos a iniciar realizando un plano auxiliar para generar nuestro origen de la vista perspectiva isométrica. También, al igual que en la lámina previa, no me centro, es decir, no utilizo la simetría de la lámina en cuanto a su tamaño para iniciar el dibujo, sino que propongo que la vista frontal, que es la que se observa al lado izquierdo, ¿sí?, la que corresponde al eje X según este dibujo, es un poco más grande porque, por supuesto, nuestro elemento de dos volúmenes debe calzar en esta perspectiva. A la hora de dibujar el eje Z, no voy a marcarlo con el tiralíneas, simplemente voy a dejarlo con portaminas para que no interfiera con la visualización de nuestros volúmenes truncados. Bueno, el paso número 1 es entender que estas dos proyecciones nacen a partir de circunferencias que tenemos que dibujar en perspectiva isométrica sobre la base de nuestro dibujo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que realizar ahora es sacar las magnitudes reales, es decir, las dimensiones verdaderas de estas dos circunferencias y proyectarlas en el eje correspondiente. Esta distancia, más adelante se van a dar cuenta que yo dejo de proyectar las distancias con el compás y empiezo a proyectarlas con la regla, porque es mucho más preciso. Entonces, esta primera proyección consiste en el radio del volumen 2, que es el que está más cercano hacia la vista lateral, que corresponde al eje Y. Lo que realizo ahora es la medición del radio, del diámetro del volumen 1, que va contiguo sobre una arista y en paralelo al volumen 2. Por lo tanto, yo proyecto esta distancia verdadera, el radio, el diámetro real de la circunferencia del volumen 1, perforo para anclar mis tiralíneas y hacer un buen dibujo, y consigo tener proyectada sobre el eje Y, que es la vista frontal de nuestra isométrica, estas dos distancias que eventualmente generarán las dos circunferencias. Corroboro con la regla las distancias y procedo a realizar también los dibujos en paralelo sobre los ejes. Para aquellos que aún no les queda muy claro cómo nosotros proyectamos las guías paralelas, simplemente alineamos nuestra escuadra sobre los ejes y dejamos que la regla metálica nos sirva de elemento de traslado por donde se desliza la escuadra, manteniendo la perpendicularidad. Es acá donde las perforaciones nos
nos vienen súper bien porque logramos anclarnos a las perforaciones y hemos ya logrado tener estos dos puntos de proyección que representan los límites de los radios y lo que procede es centrar el radio del volumen 2, que por supuesto no está al límite con el eje Y, perdón, con el eje X. Por lo tanto, yo tengo que centrar y buscar la diferencia, que la puedo encontrar en la vista superior, para poder dejar esa distancia y poder generar una buena alineación de circunferencias. Si por ahí no se entiende mucho lo que estamos conversando en este momento, se van a dar cuenta más adelante en el dibujo que lo único que estoy haciendo es centrando el recuadro de origen de la circunferencia en vista isométrica, dado que este volumen 2 no roza con el eje X. Y por ello acá estamos dejando ese espacio. Ahora, ¿cómo calculamos esta distancia? Repito, son las magnitudes reales, es decir, el tamaño verdadero de del diámetro de cada uno de las circunferencias respectivamente. Vamos a concluir con algo como esto. Todas las distancias de separación son exactamente iguales. Y uno de los métodos que a mí me gusta realizar para asegurarme de que he dibujado correctamente estos cuadriláteros que me van a permitir dibujar las elipses es proyectar directamente los dos puntos, de tal manera de que tanto el punto inferior con el punto superior estén alineados. De esa manera me he dado cuenta que el cuadrilátero que he dibujado está correctamente dibujado. Si se dan cuenta a la hora de dibujar ustedes que la intersección, el vértice superior no calza y no está alineado en vertical con el inferior, significa que hay un pequeño error de tolerancias que debemos corregir. El siguiente paso, una vez dibujado y alineado los cuadriláteros, para poder dibujar nuestras elipses, lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos medios de cada uno de los laterales. A partir de acá yo empiezo a utilizar ya el sistema métrico y dejo de guiarme por el compás. Y para cerciorarme de que estoy realizando un buen trabajo, no solamente perforo las mediciones que he realizado con la regla en los puntos medios, sino que también trabajo con la escuadra y la regla para asegurarme que está en paralelo. Entonces tengo dos métodos de estar 100% seguro de que estamos realizando una buena alineación de nuestro dibujo. A la hora de conectar todas las líneas, todas debiesen pasar por el punto centro, como se demuestra a continuación. Una vez designados los puntos medios, la convergencia de líneas debe darme un origen que, en este caso, al estar dibujando el volumen número 1, calza perfecto para poder dibujar mi volumen truncado. ¿Se dan cuenta? Todas las líneas intersecan de manera perfecta en el centro. Lo siguiente es encontrar el punto medio ahora de estos cuatro cuadrantes, es decir, dibujo los radios para dibujar el óvalo, la elipse, pero para segmentar esta elipse en las 12 partes que necesitamos, lo que tenemos que hacer, como repito, es encontrar los puntos medios de los segmentos medios que ya habíamos
encontrado previamente. El proceso que estamos realizando ahora es para descifrar el punto del radio de los laterales de la elipse. Como bien ya sabemos, la intersección perfecta de todas las líneas da indicios de que hemos hecho un buen dibujo. Tanto el segmento horizontal como estas uniones debiesen calzar perfecto para poder, como se demuestra en el dibujo, para poder realizar los radios de los laterales. Anclamos en las intersecciones y tenemos ya nuestra elipse. Lo siguiente que tenemos que hacer, como les habíamos contado en un principio, es volver a dividir los puntos medios que ya teníamos definidos. Yo lo que hago acá en este proceso es dividir entre dos los cuadrantes y encontrar los puntos medios. Por ejemplo acá, que mide aproximadamente 30 milímetros, calculo más o menos que el punto medio es 15 y realizo esos 15 a lo largo de todo el perímetro. ¿Cuál es la finalidad de este trabajo? Encontrar los segmentos medios para poder realizar nuestras diagonales que permitan dividir esta circunferencia isométrica en 12 partes iguales. A la hora de juntar estos puntos, repito, tenemos que siempre pasar por el centro. Eso es un indicativo de que estamos trabajando con un buen nivel de fineza a la hora de calcular puntos y a la hora de hacer el dibujo técnico. Marco un poco más fuerte para que se entienda de lo que estamos hablando y qué tipo de uniones hicimos. Este es el paso posterior al haber dibujado la elipse, y lo que estamos haciendo es segmentando esa elipse en 12 partes iguales. Me doy cuenta que todos pasan por el centro O1, así que puedo seguir tranquilo con el dibujo porque sé que no hay ninguna equivocación. Eventualmente un desfase o algún tipo de tolerancia mayor a 1 milímetro puede resultar negativo para el desarrollo de esta proyección, que no solamente es una extrusión completamente perpendicular, sino que tiene un ángulo. Y más adelante van a ver la dificultad que esto representa. Coloco la nomenclatura para no equivocarme, para tener presente qué elementos estamos dibujando, y empiezo a hacer las rectas que unen cada uno de estos vértices. Repito, utilicen siempre portaminas y finalicen el dibujo con tiralíneas para evitar errores como estos. Por ejemplo, acá yo conecto mal uno de los puntos y debo rectificar. Debemos obtener algo como esto. Esta sería la proyección inferior de la base de este volumen truncado, y acá es donde quizás empieza una parte un poco más compleja,
porque tenemos que proyectarlo de manera inclinada, como está dibujado en nuestra lámina número 1 del examen. ¿Cuál es el proceso acá? Vamos a tomar el vértice que roza directamente con el eje Y. Ese va a ser nuestro punto de origen de absolutamente todo el siguiente proceso de proyección. Y nos vamos a ayudar, por supuesto, de la lámina previa que debiésemos tener lista. No podemos hacer la perspectiva isométrica si no tenemos esta lámina completamente lista. Y lo que hacemos es lo siguiente. A partir del origen O1, que es el que estamos viendo ahora, vamos a trabajar sobre las proyecciones en el plano horizontal. No vamos a tomar ninguna magnitud ajena a ello. Entonces tenemos el origen 1 que se proyecta en el plano horizontal a una cierta distancia. Esta distancia que yo estoy demostrando acá es la que nosotros tenemos que tomar. Yo la voy a tomar con la regla y la voy a trasladar. En mi dibujo me dan aproximadamente 29 milímetros, que son 29 milímetros que voy a dibujar en mi vista isométrica directamente sobre el plano del eje X. Entonces, tomo como inicio la proyección del origen O1, mido los 29 milímetros y a partir de ese punto voy a proyectar hacia arriba, hago una marca para no perder la perforación, y voy a proyectar de manera perpendicular esa guía, ¿sí? Nótese que va a ser una guía porque a partir de ahora la extrusión es inclinada, no es recta. Entonces esta guía, yo ahora voy a medir la altura de la inclinación, más no de la arista, ¿sí? De la inclinación, y es la que voy a trasladar en milímetros con la regla. He trasladado la altura de la inclinación y ya tengo un primer punto que es de suma importancia para dibujar la inclinación, ¿sí? A partir de ese punto y de la altura, yo puedo realizar el trazado desde la arista A10 y voy a tener la primera inclinación real en perspectiva isométrica, habiendo realizado ese simple paso. Ya podemos ir visualizando que este es el método con el que vamos a tener que trasladar la información restante para poder obtener todas las aristas inclinadas. Empiezo a ahora proyectar la misma arista, solamente que del lado opuesto, ¿sí? Mantengo paralelas y perpendiculares y he logrado encontrar otra de la inclinación en el lado opuesto, que es correcta porque estamos trabajando en perspectiva. ¿Cómo seguimos con las siguientes aristas? Bueno, vamos a seguir tomando la medida desde O, por supuesto, desde O1, y nos vamos con la siguiente proyección, ¿sí? Estamos trabajando de derecha a izquierda. Una vez que termine ese sector, voy a pasar con el sector de de izquierda a derecha. Mido la distancia, la traslado al eje X y después mido la altura de la inclinación de la arista. Igual que el método anterior, proyecto, mido esa altura y la traspaso directamente sobre la proyección.
traspaso la paralela al eje y también traspaso la siguiente arista. Ahora, uno pudiese ser más ordenado y trabajar directamente con la toma de medidas en el eje X y tomar todas, o hacerlo como yo e ir paso por paso. Vuelvo a tomar la altura de esa inclinación y mantengo mi sistema. Ahora, para los que están en el lado opuesto, hago el mismo proceso. Mido desde O1 y sigo midiendo la inclinación. Y proyecto las bueno, acá me faltaba esta última arista, que es la del extremo. El mismo proceso, tomamos la altura de la inclinación y la proyectamos sobre el eje X. Se van a dar cuenta que todos estos puntos y estas alturas, si han sido traspasadas de manera correcta, van a generar una línea recta que representa el ángulo de corte. ¿Sí? También es un método de saber si estamos realizando un dibujo correcto, es si al ver uno de estos puntos que yo estoy marcando ahora, están fuera de esta recta. Quiere decir que hemos tomado mal alguna medición. ¿Se dan cuenta que todos estos puntos están alineados? Eso nos indica que estamos haciendo un buen trabajo. Sí, como ya habíamos mencionado, es el mismo proceso para la inclinación del lado derecho hacia O1. Acá ya tengo proyectados todos los puntos. Nótese que seguimos trabajando en esa línea recta de inclinación X. Tenemos las 7 intersecciones que generan nuestros vértices. Y a partir de ahora nos queda simplemente realizar el trabajo de traspaso con perpendiculares y con paralelas a lo largo de todo el volumen. Se dan cuenta que si nosotros hacemos primero el trabajo de proyección, va a ser un proceso mucho más rápido, menos complejo. En vez de hacer una proyección y hacer la paralela y dibujar la arista primero, recomiendo hacer primero la proyección del eje X, después el corte del ángulo de inclinación y terminamos con las aristas. Muy importante acá mantener la separación en paralelo de todas esas aristas. Yo lo que voy a hacer ahora es ir perforando las intersecciones, que es lo más importante, y vamos a obtener la vista de la plataforma superior, que va a quedar completamente formada por esta perspectiva isométrica, y al igual que todo el proceso previo, incluso en la lámina
de proyecciones, mucho cuidado a la hora de unir de unir los vértices, porque nos podemos equivocar. Finalizamos con traspaso a tiralíneas, que yo lo hago para que se pueda ver en el video cuál es el resultado, pero repito, primero trabajen solamente con portaminas para que no se equivoquen. Mantenemos el mismo lenguaje de líneas ocultas con terminación de trabajo en tiralíneas delgado, 0,3, en línea segmentada. Los contornos visibles, es decir, las líneas continuas, se realizan con el tiralíneas de mayor grosor. Y es así como debe lucir nuestro volumen truncado en isométrica. Por supuesto, vamos a traspasar todas estas guías de proyección con línea punteada. No sin antes hacer las líneas ocultas con método de línea segmentada. Así debe quedar nuestro volumen. Esto, por supuesto, la parte inferior también tiene que ser línea segmentada. Y las guías de proyección en línea punteada. A este ángulo de corte le vamos a poner el nombre de ángulo de corte, como recta, como segmento continuo, pero en un espesor bajo de 0,1 o de 0,05. Y estas proyecciones en línea punteada. Muy bien. Para recapitular, vamos a recordarles que el proceso de proyección fue bastante simple. Simplemente tomamos todas las proyecciones sobre el plano horizontal en las proyecciones ortogonales desde el O1. ¿Ok? Entonces todas estas distancias reales desde el O1 hasta los puntos que estoy marcando se tomaron reales y se traspasaron con una regla sobre el eje X en la vista isométrica. ¿Sí? Una vez pasado esos puntos se tomó la altura real de inclinación más no de las aristas, y es lo que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Vean cómo se pasaron todos estos puntos. Y la inclinación nos dio el ángulo de corte, que debe ser una línea recta. Bueno, el siguiente volumen, por supuesto, lo vamos a dibujar en nuestro papel diamante. Ustedes ya conocen el método en el video anterior. Dejo aproximadamente 1 milímetro de desfase en la parte inferior para poder anclarme de manera correcta y realizar las proyecciones. Y hago las marcas para plegar con una regla como guía. Coloco cinta adhesiva a lo largo de todo el borde inferior, donde dejo una gran pestaña que me sirve para fijar bien correctamente el diamante, y me cercioro de que efectivamente nos haya quedado un desfase
de hoja laminada sobre el diamante. Paso final es recortar el excedente del papel diamante, siempre, acá remata el plegado un poco, siempre ajustándome con la hoja del cortacartón como tope y realizando un pequeño trazo hago lo mismo en el lado opuesto. Y de esta manera he logrado colocar correctamente la capa de papel diamante sobre mi lámina de papel hilado, con uno de los mejores oficios posibles. Muy bien, el siguiente proceso es exactamente igual al anterior en cuanto al dibujo y segmentación de nuestras circunferencias. Nosotros ya tenemos dibujado en el laminado el origen de la circunferencia de este segundo volumen y el procedimiento es exactamente igual. Dibujar la elipse y posteriormente segmentar esa elipse en 12 partes iguales. Busco los puntos medios de los laterales para empezar a dibujar mi elipse. Me aseguro de que todos pasen por el centro de del dibujo. Y procedo a dibujar la elipse. Este es el dibujo con el que vamos a dar origen a la elipse, igual que en el anterior. Me anclo en la parte superior, me anclo en la parte inferior sin cambiar el radio. Después en las intersecciones laterales cambio el radio y obtengo esta elipse. Siguiente paso es segmentar en 12 piezas iguales nuestra circunferencia. ¿Cómo hacemos esto? Buscamos la mitad de los cuadrantes dibujados, es decir, el punto medio de los puntos medios hechos previamente. ¿Cómo los podemos calcular? Bueno, si mi circunferencia mide 20, saco la mitad de 20 siendo 10, ese es el primer cuadrante, y para encontrar el punto medio del punto medio, divido esos 10 entre 2 y tengo 5. Y hago las marcas cada 5 puntos. ¿Cómo se muestra en el dibujo? Procedo ahora a unir los opuestos que, recordemos, siempre pasan por el punto centro. Repito, es uno de, una de las maneras en las que podemos asegurarnos de que estamos realizando un buen dibujo. Yo acá estoy marcando el centro y la segmentación tiene que quedarnos de esta manera. El siguiente paso es encontrar la altura de este de la circunferencia de origen O3. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso que hicimos con el volumen truncado y proyectamos la altura hasta el plano horizontal y medimos esa proyección de la altura hasta el plano horizontal con el O1, que siempre va a ser nuestro punto de origen, y la toma de magnitudes reales que vamos a traspasar a la perspectiva, es decir, la medida
en milímetros que me ha dado es la que voy a marcar con la regla en el eje X y que voy a proyectar para hallar la altura de este volumen 2. ¿Sí? Ahí ya está proyectado sobre el eje X. Ahora elevo con una vertical, el mismo proceso que hemos estado realizando, y tomo la altura, ¿cierto?, de esa inclinación en milímetros. A mí me tocó trabajar con decimales, quizás 9 milímetros y medio, entonces tuve que calcular, tuve que trasladar esa información en decimales por si a alguien le pasa lo mismo, es normal. Marco la altura y por supuesto proyecto con el método de paralelas y perpendiculares con la escuadra y el cartabón. Lo que voy a hacer ahora es trazar la arista que tiene el ángulo de 90 grados y que me facilita mucho el dibujo por si alguien hace otro ángulo o dos circunferencias que no son concéntricas en ninguna de sus aristas. Este es el método más fácil, o este es el dibujo más fácil, porque traslado esta arista de manera vertical y me guío desde esa vertical con la altura que acabo de conseguir en la inclinación, y puedo dibujar el cuadrilátero para dibujar la elipse de origen O3. Lo que estoy haciendo acá es dibujando ese cuadrilátero. Repito que la magnitud es la real, es la que uno puede encontrar en su lámina de predicciones ortogonales, que en mi caso es de 50 milímetros y que me sirve para corroborar si estoy dibujando correctamente. Tengo 50 milímetros y si yo mido desde la intersección hasta la arista también me da 50 milímetros, por lo tanto estoy trabajando bien. Termino de dibujar el cuadrilátero, he dividido 25 para cada lado en la paralela y tengo los puntos del cuadrilátero para dibujar mi elipse. Y ese es el final. Trazo paralelas y el mismo método de siempre. Encontrar la elipse, dibujarla, segmentarla en 12 y finalizamos con la unión de aristas y habríamos concluido con el dibujo de proyecciones ortogonal, perdón, perspectiva isométrica de nuestros volúmenes truncados. Tenemos los primeros arcos de la elipse. Proyectamos la mitad con los extremos, sacamos el siguiente radio y tenemos los laterales de la elipse. Encontramos la mitad de los cuadrantes ahora, yo cada uno con una arista, que ya va a ser la final. Acá estamos encontrando la mitad de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad. Y hemos finalizado con las proyecciones de las circunferencias en isométrica. Vamos ahora a unir estas mitades y logramos segmentar la circunferencia, mejor dicho la elipse, en 12 partes iguales y concluimos con el trazado final en 0,8 de tiralínea.
Me aseguro de no equivocarme pasando un portaminas primero antes de utilizar tiralíneas y concluyo mi dibujo con este último paso. Al igual que en el volumen 1, vamos a tener las líneas ocultas en línea segmentada y las proyecciones en línea punteada. Nótese que este volumen está adelante del volumen previo, por lo tanto las líneas del volumen previo yo las voy a hacer con líneas segmentadas. Como ustedes en este momento están trabajando con tiralíneas, no hay ningún problema, pero como yo ya he utilizado perdón, como ustedes están trabajando con portaminas, a mí me toca borrar esta línea indeleble con este lápiz gel. Repito, este sistema no es válido para el examen, ustedes tienen que hacerlo de la forma correcta y lo que nos falta en este video es colocar la nomenclatura, ¿sí? Lo mismo acá, nos falta la nomenclatura de la parte superior y de la vista lateral y estas dos son las láminas que se presentan en el examen. Nos vemos.